Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, y mucho. ¿Han visto las fotos? ¿Los titulares? Demet Özdemir, en lágrimas. Sí, lo han oído bien. Nuestra querida actriz, conocida por su sonrisa radiante y su talento innegable, fue vista visiblemente emocionada en una fiesta reciente. Y por supuesto, como buenos detectives de Internet que somos, vamos a intentar desentrañar el misterio. ¿Qué secreto ocultaba esa fiesta? ¿Qué la hizo llorar? ¿Será que hay drama entre bambalinas que no conocemos? Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis de las imágenes, rumores, pero siempre con precaución y por supuesto, mucho cotilleo. Porque admitámoslo, a todos nos gusta saber un poquito más de la vida de nuestros ídolos. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, les pido un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les gusta enterarse de los chismes del mundo del espectáculo y si quieren seguir al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Me ayudarían muchísimo y además, siempre tendremos algo de qué hablar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descifrar el misterio de las lágrimas de Demet Özdemir. Bien, la imagen es impactante, ¿verdad? Demet con el rostro visiblemente afectado, secándose las lágrimas. La foto ha recorrido Internet como la pólvora, generando un sinfín de teorías. La fiesta en cuestión, al parecer, era una celebración privada, un evento exclusivo al que asistieron varias figuras importantes del mundo del espectáculo turco. Los detalles son escasos, como suele ocurrir con este tipo de reuniones, pero lo que sí sabemos es que la atmósfera, al parecer, era festiva, hasta que algo pasó. Vamos a analizar la situación paso a paso. Primero consideremos el contexto. Demet Özdemir ha tenido un año bastante movido. Su carrera sigue en ascenso con nuevos proyectos televisivos y cinematográficos en el horizonte. Sin embargo, también sabemos que ha habido cierta controversia en su vida personal. Recordemos su reciente divorcio de Oğuzhan Koç. Aunque ambos han intentado mantener la compostura y han declarado que la separación fue amistosa, es inevitable pensar que una ruptura así siempre deja cicatrices. ¿Podría ser que la fiesta le haya traído recuerdos dolorosos de su relación anterior? ¿Que la presencia de amigos en común o quizás alguna canción significativa hayan removido sentimientos profundos? Es una posibilidad que no podemos descartar. Otra teoría que circula con fuerza en las redes sociales es que las lágrimas de Demet podrían estar relacionadas con un nuevo proyecto profesional. Quizás la fiesta era una celebración para conmemorar el final del rodaje de una serie o película particularmente intensa, donde haya tenido que interpretar un papel emocionalmente demandante. Es bien sabido que los actores a menudo se involucran profundamente con sus personajes y que al finalizar un proyecto, pueden experimentar una mezcla de alivio y tristeza. Podría ser que las lágrimas de Demet fueran simplemente una expresión de ese sentimiento agridulce, una liberación emocional después de meses de arduo trabajo. Por supuesto, también existe la posibilidad de que haya habido algún tipo de conflicto en la fiesta. Quizás una discusión con algún otro invitado, un malentendido o incluso una crítica inesperada. El mundo del espectáculo está lleno de egos y rivalidades, y no sería sorprendente que algo así hubiera ocurrido. Sin embargo, hasta ahora, no hay evidencia concreta que respalde esta teoría. Ningún testigo ha hablado públicamente sobre ningún altercado, y la mayoría de los asistentes parecen haber mantenido un perfil bajo después del evento. Pero sigamos profundizando. ¿Podría ser que las lágrimas de Demet tengan una razón aún más personal y privada? Todos tenemos momentos difíciles en nuestras vidas, situaciones que nos afectan profundamente y que preferimos mantener en la intimidad. Quizás Demet estaba lidiando con un problema familiar, una enfermedad, o cualquier otra preocupación que la estaba afectando emocionalmente. Es importante recordar que detrás de la imagen pública de una celebridad, hay una persona real con sentimientos y problemas como los de cualquiera. Y a veces simplemente necesitamos un momento para dejar salir nuestras emociones, sin importar dónde estemos o quién esté presente. Ahora, vamos a jugar un poco al detective. Analicemos las imágenes con detenimiento. ¿Qué podemos deducir de su lenguaje corporal? ¿De su expresión facial? En las fotos vemos a Demet con el rostro ligeramente inclinado, como intentando ocultar sus lágrimas.
Su mano está cubriendo parte de su cara, como si no quisiera que la vieran llorar. Esto sugiere que si bien estaba visiblemente afectada, también estaba intentando mantenerla con postura. No hay signos de ira o frustración, lo que podría descartar la teoría de una discusión. Más bien, su expresión parece reflejar tristeza y vulnerabilidad. Además, observemos la ropa que llevaba puesta. Un vestido elegante, un maquillaje impecable. Demet lucía radiante como siempre. Esto podría indicar que la fiesta era un evento importante para ella y que había puesto mucho esfuerzo en su apariencia. Si hubiera estado lidiando con un problema grave antes de la fiesta, quizás no se habría molestado en vestirse de gala. El hecho de que se haya tomado el tiempo para arreglarse sugiere que al menos inicialmente, estaba de buen humor y con ganas de disfrutar de la noche. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué detonó esa explosión de emociones? Es difícil saberlo con certeza. Podríamos especular durante horas, pero sin información adicional, todo se reduce a conjeturas. Sin embargo, hay un detalle que me llama la atención. En algunas de las fotos, se ve a Demet conversando con una persona en particular. Un hombre al parecer, aunque su rostro no es claramente visible. ¿Podría ser que esta persona haya dicho o hecho algo que la afectó profundamente? ¿Un comentario insensible, una noticia inesperada, o quizás una revelación sorprendente? Por supuesto, también debemos tener en cuenta la posibilidad de que las lágrimas de Demet no tengan nada que ver con la fiesta en sí. Quizás simplemente estaba pasando por un mal día y la fiesta fue el desencadenante final que la hizo derrumbarse. Todos tenemos esos días en los que todo nos sale mal y en los que cualquier pequeña cosa puede hacernos llorar. No siempre necesitamos una razón específica para sentirnos tristes o abrumados. A veces simplemente necesitamos un buen llanto para liberar tensiones y seguir adelante. Ahora hablemos un poco de la reacción del público. Como era de esperar, las fotos de Demet llorando han generado una gran controversia en las redes sociales. Algunos fans se han mostrado comprensivos y le han enviado mensajes de apoyo. Otros, en cambio, han sido más críticos y han especulado sobre las posibles causas de su tristeza. Incluso ha habido quienes la han acusado de fingir sus lágrimas para llamar la atención. Increíble. Es importante recordar que las celebridades también son seres humanos y que merecen respeto y empatía. No podemos juzgar sus emociones ni asumir que sabemos lo que están sintiendo. En lugar de criticar o especular, deberíamos ofrecerles nuestro apoyo y desearles lo mejor. Porque al final del día, todos necesitamos un poco de comprensión y cariño. En este punto creo que es importante hacer una pausa y reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las celebridades. Constantemente son observadas, juzgadas y criticadas. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y cualquier error o paso en falso puede ser amplificado y distorsionado. No es fácil vivir bajo esa constante presión, y es comprensible que a veces las emociones se desborden. Demet Özdemir es una actriz talentosa y una persona encantadora. Ha trabajado duro para llegar a donde está y ha logrado ganarse el cariño del público. No merece ser juzgada o criticada por mostrar sus emociones. Al contrario, deberíamos admirar su valentía y su honestidad. Porque no es fácil mostrarse vulnerable en un mundo tan implacable. Volviendo al tema de la fiesta, sigo pensando que hay algo más que no sabemos. Algo que está oculto detrás de las sonrisas y las poses para las fotos. Algo que detonó la tristeza de Demet y la hizo derramar esas lágrimas. ¿Será que algún día conoceremos la verdad? ¿O seguirá siendo un misterio sin resolver? Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir especulando y analizando la información disponible. Pero siempre con respeto y empatía. No olvidemos que detrás de la imagen pública, hay una persona real con sentimientos y problemas. Y que todos merecemos un poco de comprensión y cariño. Y hablando de información disponible, he estado investigando un poco más sobre los asistentes a la fiesta. Al parecer, entre los invitados se encontraban varios productores de televisión y directores de cine. Esto podría reforzar la teoría de que las lágrimas de Demet estaban relacionadas con un nuevo proyecto profesional. Quizás recibió una oferta que no esperaba, una propuesta que la emocionó o la asustó al mismo tiempo. O quizás le dieron una mala noticia, un revés en su carrera que la afectó profundamente. También he descubierto que uno de los excompañeros de reparto de Demet estaba presente en la fiesta.
Alguien con quien compartió muchos momentos en el pasado y con quien, al parecer, tiene una relación muy cercana. ¿Podría ser que esta persona haya dicho algo que la hizo recordar tiempos pasados y que la llenó de nostalgia? ¿O quizás le contó alguna noticia sobre su vida personal que la conmovió profundamente? Las posibilidades son infinitas. Y cada nueva información que surge nos abre un nuevo abanico de especulaciones. Pero, como dije antes, sin pruebas concretas, todo se reduce a conjeturas. Así que por ahora tendremos que conformarnos con seguir analizando las imágenes y esperando a que alguien cercano a Demet decida romper el silencio. Pero no nos desanimemos. Quizás la verdad salga a la luz más pronto de lo que pensamos. En el mundo del espectáculo, los secretos rara vez permanecen ocultos por mucho tiempo. Siempre hay alguien dispuesto a hablar, a revelar detalles jugosos o a filtrar información confidencial. Así que estemos atentos. Porque cualquier día podríamos despertarnos con la noticia que estábamos esperando. Mientras tanto, sigamos disfrutando del talento de Demet Özdemir. Sigamos apoyando su carrera y admirando su belleza. Y no olvidemos que detrás de la fama y el glamour, hay una persona real con sentimientos y problemas. Una persona que merece nuestro respeto y nuestra empatía. Y ahora, después de todo este análisis y especulación, creo que ha llegado el momento de sacar algunas conclusiones. ¿Qué podemos decir con certeza sobre las lágrimas de Demet Özdemir? Pues, la verdad es que no mucho. No sabemos con seguridad qué la hizo llorar ni qué secreto ocultaba esa fiesta. Pero sí podemos decir que su tristeza es real y que merece nuestro respeto. Podemos especular sobre las posibles causas de su llanto, pero sin pruebas concretas, todo se reduce a conjeturas. Podría ser un problema personal, un revés profesional, un recuerdo doloroso, o simplemente un mal día. Lo importante es no juzgar ni criticar, sino ofrecer nuestro apoyo y desearle lo mejor. Demet Özdemir es una actriz talentosa y una persona encantadora. Ha trabajado duro para llegar a donde está y ha logrado ganarse el cariño del público. No merece ser juzgada o criticada por mostrar sus emociones. Al contrario, deberíamos admirar su valentía y su honestidad. Así que la próxima vez que veamos una foto de Demet llorando, recordemos que detrás de esa imagen hay una persona real con sentimientos y problemas. Y que todos merecemos un poco de comprensión y cariño. En resumen, hemos explorado las posibles razones detrás de las lágrimas de Demet, desde el reciente divorcio hasta posibles conflictos profesionales o personales. Analizamos las imágenes en busca de pistas y reflexionamos sobre la presión a la que están sometidas las celebridades. Aunque no podemos saber con certeza la verdad, esperamos haber ofrecido una perspectiva comprensiva y respetuosa sobre este tema delicado. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta búsqueda de la verdad, aunque no hayamos llegado a una conclusión definitiva. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que hizo llorar a Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Recuerden que todos los comentarios son bienvenidos, siempre y cuando sean respetuosos y constructivos. Antes de despedirme, quiero recordarles que este es solo un vídeo más en este canal. Y que si quieren seguir disfrutando de contenido similar, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ningún vídeo. También les invito a darle like a este vídeo si les gustó y a compartirlo con sus amigos. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Y con esto me despido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden darle like, comentar y suscribirse.